El evento más importante que ocurre durante la tercera semana del desarrollo embrionario es la gastrulación, cual es un proceso que produce en el embrión las tres capas germinativas, es decir, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este proceso inicia con la formación de la línea primitiva sobre la superficie del embrión. El extremo cefálico de la línea, aquí podemos ver esa línea, su extremo cefálico es el nódulo primitivo, que consta de un área ligeramente elevada que rodea a otra región que se llama la fosa primitiva. Entonces, aquí podemos ver a o sea, cómo estaba durante el desarrollo al final de la segunda semana. Tenemos aquí de color azul al epiblasto y de color amarillo al hipoblasto. Entonces, si abrimos, si hacemos un corte por aquí arriba, en la cavidad amniótica, y lo vemos desde arriba, es lo que vamos a ver acá. Aquí podemos ver que por aquí, en el extremo caudal, este sería el extremo caudal y este sería el extremo cefálico, así se llama. Aquí tenemos a la línea primitiva y de este lado tendremos a lo que se llama membrana bucofaringia. Y aquí podemos ver eso en una imagen de un microscopio electrónico. Podemos ver al nódulo primitivo y que ahí tenemos a la línea primitiva. Y esto está aquí cortado a la mitad y podemos ver aquí al hipoblasto y al epiblasto. Entonces, en ese proceso de gastrulación, lo que va a pasar es que las células del epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva. Es decir, aquí de color azul tenemos al epiblasto. Esas células van a migrar, se van a ir moviendo hacia el centro, hacia la línea primitiva, y luego se van a deslizar por debajo del epiblasto, que es un proceso que se llama invaginación. Entonces, esas células aquí azules del epiblasto se desplazan, entran por la línea primitiva y se deslizan por debajo del epiblasto. Entonces, algunas de estas células desplazan al hipoblasto y crean el endodermo embrionario. Entonces, aquí estas células de color rojo o anaranjado son las que se están desplazando y algunas van a ir hacia abajo, van a desplazar al hipoblasto y van a constituir una capa que se llama el endodermo. Otras células se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién formado para formar al mesodermo, que serían estas que están acá. Las que van para abajo forman el endodermo, las que se quedan ahí en el medio forman al mesodermo. Y las que se quedan arriba van a formar al ectodermo. Y de esta forma obtenemos a las tres capas embrionarias, que serían la de más arriba el ectodermo, la del medio el mesodermo y la de más abajo el endodermo. Entonces, de esta forma podemos ver que el epiblasto da origen a todas las capas germinales y las células se desplazan entre el epiblasto e hipoblasto y se expanden lateral y cranealmente. Es decir, en todas las direcciones se van expandiendo esas células y llegan a entrar en contacto con el mesodermo extraembrionario que está por aquí más afuera. Entonces aquí podemos ver otra vez como si estuviéramos por dentro de la cavidad amniótica, viéndolo desde arriba. Podemos ver aquí al nódulo primitivo, la línea primitiva. Aquí abajo tenemos lo que se llama membrana cloacal y membrana bucofaringia. Y aquí podemos ver a estas células que se llaman células prenotocordales que van a migrar desde el nódulo primitivo en dirección cefálica. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, si esta misma estructura la viéramos de lado, estaríamos viendo esto. Entonces, esta sería la cavidad amniótica por arriba. Estaríamos viendo esto mismo, la cavidad amniótica por arriba y el saco vitelino definitivo por debajo. Entonces, aquí podemos ver que esto de color azul es el ectodermo. En el medio tendríamos al mesodermo y por debajo tenemos al endodermo. Entonces aquí podemos ver que la membrana bucofaringia es una región en donde está unido estrechamente el ectodermo con el endodermo sin mesodermo en el medio. Igual que la membrana cloacal. Tenemos unido estrechamente el ectodermo de color azul con el endodermo de color amarillo sin mesodermo, que sería lo anaranjado, en el medio. Y aquí también podemos ver cómo se va a ir formando la notocorda, como lo vamos a ver ahorita más adelante. La formación de la notocorda, aquí las células prenotocordales avanzan hasta la placa precordal para formar a la placa notocordal, la cual se convertirá en la notocorda. Entonces aquí tenemos estas células prenotocordales que van a ir migrando y van a formar a esa placa notocordal. Y esa placa notocordal va a constituir esta estructura que se llama notocorda, que está en todo el centro. Entonces, si en esta imagen hiciéramos un corte aquí, como te lo marco aquí con la B,
veríamos esta imagen, que vemos que la placa notocordal está ahí en el centro, está rodeada por, o sea, los lados tienen mesodermo, por arriba está el ectodermo y por abajo está el endodermo. Y aquí la placa notocordal está unida al endodermo. Pero si hacemos un corte en otra región, aquí donde te marca la C, que sería esta imagen C, podemos ver que posteriormente durante su desarrollo la notocorda se va a separar del endodermo y vemos cómo está rodeada por los dos lados del mesodermo intraembrionario y también podemos ver cómo ese mesodermo intraembrionario está en contacto con el mesodermo extraembrionario. Y aquí también podemos ver que temporalmente, o sea, solamente en un pequeño momento de desarrollo, tenemos un conducto que conecta temporalmente a la cavidad amniótica y a la cavidad del saco vitelino. Ese conducto que podemos ver acá se llama conducto neuroentérico, pero ese conducto luego se va a cerrar, se va a estar ahí durante un momento. Y en la pared posterior, como vemos acá, del saco vitelino, se produce un divertículo que se llama divertículo alantoentérico o alantoides, que es esta estructura que vemos aquí, que se introduce hacia lo que sería el pedículo de fijación. Y esto aparece aproximadamente el día 16 del desarrollo. Luego, en cuanto al establecimiento de los ejes corporales, o sea, tenemos varios ejes, el anteroposterior o cráneo caudal, que es el que va desde adelante hacia atrás, o sea, este sería el polo craneal y este sería el polo caudal. Entonces, este eje es el polo cráneo caudal o anteroposterior. El dorso ventral, o sea, la parte de aquí abajo sería ventral, la parte de arriba sería dorsal, ese sería el eje dorso ventral y el eje derecho-izquierdo. Esos son los ejes que tenemos en nuestro cuerpo y que estos se establecen. Se cree que inicia este establecimiento de estos ejes durante la fase de Morrow. O sea, estos ejes son importantes porque a partir de esta parte craneal es que se va a formar el encéfalo, la cabeza, y ya en la parte caudal es donde se va a formar la parte más inferior del cuerpo. O sea, ya está establecido desde que está, o sea, en estas etapas iniciales del desarrollo embrionario, ya sabemos en dónde se va a formar más o menos cada estructura. Entonces, la lateralidad, es decir, la simetría derecha-izquierda, se establece al inicio del desarrollo. En condiciones normales, muchos órganos muestran asimetrías. Por ejemplo, el corazón es un órgano asimétrico. O sea, de un lado es diferente al otro lado. Los pulmones también son diferentes entre sí, porque de un lado vamos a tener, por ejemplo, dos bronquios, o sea, tenemos a los bronquios principales y de un lado se van a dividir en dos ramas y del otro lado se van a dividir en tres ramas. O sea, los dos pulmones son diferentes entre sí, no son exactamente iguales. El intestino también sabemos que, o sea, no es completamente simétrico. El vaso tampoco es simétrico, el estómago no es simétrico. Es decir, los órganos no son estructuras simétricas. Un ser humano, si nosotros lo vemos por fuera, en general se ve que es simétrico. Es decir, tenemos dos brazos de un lado, de cada lado, tenemos una pierna de cada lado. La cara es simétrica en líneas generales, pero si nos metemos adentro en los órganos, podemos ver que estos órganos están, por ejemplo, el hígado lo tenemos del lado derecho, pero no tenemos un hígado del lado izquierdo. El vaso lo tenemos del lado izquierdo, pero no tenemos un vaso del lado derecho. Entonces ahí podemos ver que por dentro somos asimétricos y esos órganos también son asimétricos. Y eso es normal, es completamente normal. Y está dado esa simetría por una serie de genes que en caso de que esos genes no se expresen de forma correcta, haya anomalías en esos genes, se pueden desarrollar anomalías congénitas, como puede ser el situs inversus o la dextrocardia. El situs inversus es una condición en la cual una persona tiene sus órganos internos están del otro lado. Es decir, una persona que el hígado lo tenga del lado izquierdo, que el vaso lo tenga del lado derecho, que todo esté invertido, eso se llama situs inversus. Y la dextrocardia, que es esta condición que vemos aquí, es una condición en la cual el corazón está en posición invertida. Y esto se da por anomalías en estos genes que establecen lo normal que sea la lateralidad. Y en cuanto al desarrollo de esta lateralidad, se cree que en el nódulo primitivo hay cilios en sus células que a través de sus movimientos ellos contribuyen a que se genere esta lateralidad. En cuanto a los destinos celulares, durante la gastrulación, esas células del epiblasto que se fueron invaginando y se fueron metiendo por debajo del epiblasto, ellas van a
migrar a regiones específicas. Entonces, esta es una imagen que te ponen en el Langman. Y aquí te establecen que o sea, las células que van al medio van a formar a la notocorda, las que van a esta región más lateral a la notocorda, es decir, las que entran por la región craneal del nódulo se transforman en la placa precordial y en la notocorda. Las células que migran a los bordes laterales del nódulo y del extremo craneal de la línea media se convierten en el mesodermo paraxial, que sería esto que te marcan acá. Las que migran por la región media de la línea primitiva se convierten en el mesodermo intermedio, que te marcan aquí de color azul. Las que migran por la parte un poco más caudal de la línea media forman el mesodermo de la placa lateral, que sería este de color verde. Y las que migran por la parte más caudal de la línea media contribuyen a crear el mesodermo extraembrionario. Entonces, cada una de estas estructuras van a formar, como lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, van a ir formando estructuras específicas del organismo. En cuanto al crecimiento del disco embrionario, este inicialmente es plano y casi redondo, y luego se va alargando con un extremo cefálico ancho y un extremo caudal estrecho. Como vemos aquí, es decir, el extremo cefálico es más ancho, el extremo caudal es más estrecho. Entonces la línea primitiva desaparece hacia el final de la cuarta semana. En la parte cefálica, las capas germinales dan inicio a su diferenciación específica en los distintos órganos hacia la mitad de la tercera semana, mientras que en la parte caudal comienza esta diferenciación al final de la cuarta semana, es decir, la parte craneal, la parte de más arriba, él va a empezar a diferenciarse en los distintos órganos antes que la parte caudal. Entonces, por esta razón se dice que el embrión se desarrolla en sentido céfalo-caudal, porque primero se desarrolla la parte de arriba y luego se va diferenciando progresivamente la parte de abajo. Y bueno, aquí en cuanto al trofoblasto, aquí ya habíamos dicho que al inicio de la tercera semana, el trofoblasto tiene vellosidades primarias, que son estas que se ven aquí. Es decir, una vellosidad primaria es aquella que tiene un núcleo de citotrofoblasto recubierto por una capa de sincitio trofoblasto. Luego vamos a tener la vellosidad secundaria, que sería esta, que ahí lo que pasa es que las células mesodérmicas van a penetrar en el núcleo de las vellosidades. Entonces tenemos un núcleo de mesodermo que está rodeado por citotrofoblasto, que a su vez está rodeado por sincitio trofoblasto. Luego en las vellosidades terciarias o vellosidad placentaria definitiva son estas de acá. Ahí lo que pasa es que en el núcleo de la vellosidad algunas células mesodérmicas se van a diferenciar en hepatocitos y en vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos se llaman capilares vellosos. Luego, las células citotrofoblásticas de las vellosidades van a ir penetrando en el sincitio trofoblasto hasta llegar al endometrio. Como ver aquí, tenemos ese núcleo aquí de mesodermo con los capilares vellosos. Tenemos aquí al citotrofoblasto y afuera al sincitio trofoblasto. Entonces vamos a ver cómo esas células del citotrofoblasto van a penetrar hacia el endometrio y luego estas van a entrar en contacto con extensiones similares de vellosidades contiguas. Entonces van a formar una capa que se llama capa citotrofoblástica externa. Además, las vellosidades que se extienden de la placa coriónica a la decidua basal se llaman vellosidades de anclaje o troncales. Y las vellosidades que se ramifican de los lados de las troncales son vellosidades libres o terminales. Entonces aquí con menos aumento podemos ver que toda esta capa de afuera sería esa capa citotrofoblástica externa que va a rodear al trofoblasto en su totalidad.